Buenas noches, les invito a abrir la Biblia en Joel capítulo 2. Vamos a leer así de pie de los versículos 28 al 32. Vamos a leer desde el 27 más bien. Es Joel 2 y leemos desde el 27 hasta el 32. Del versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Tengamos una palabra de oración. Oh Dios santo, al acercarnos a tu santa palabra, te suplicamos, en los méritos de Cristo, el único mediador y Señor nuestro, que tú nos bendigas, para que la exposición de tu santa palabra traiga luz a nuestras almas, que no prevalezcan las tinieblas, para que tu palabra edifique a los tuyos y alimente tus ovejas. Mira, Señor, lo débiles que somos, y líbranos, Señor, de tropezar en el error y de desviarnos de tu verdad. Rogamos en los méritos de Jesucristo el Señor, que tu Espíritu Santo manifieste y confirme que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de tu pueblo. Actúa, Dios mío, por tu gran poder, porque te necesitamos, cada uno de nosotros, nuestras familias. Esta iglesia te necesita con urgencia. Haznos ver esa urgencia con la cual te necesitamos. Sé propicio a nosotros, Dios bendito, tú que eres tan misericordioso y bueno. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hoy continuamos con la séptima exposición en el libro de Joel. Y vamos a empezar en el último versículo que estuvimos considerando la vez anterior. Y vamos a tratar algunos, tal vez no todos, los temas que vienen en este fragmento, y si fuera necesario, en otra ocasión ampliaremos, pero hoy tenemos unos puntos bastante importantes y que ruego al Señor que Él nos conceda la concentración para recibir bendición en esta exposición. Dice Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En la profecía, Joel está diciendo que vendría un tiempo en el que el pueblo de Dios sería consciente de la presencia de Dios con ellos y en medio de ellos.
Eso trajo a mi mente lo que escribió el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, cuando leemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué? Porque la traducción que dice en español, y habitó entre nosotros, lo que significa más literalmente es: Él puso su tienda en medio de nosotros. Él hizo un tabernáculo. Un tabernáculo es eso, una tienda, es otra forma de decirlo, pero lo que está diciendo es que aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios, dice el apóstol, Él puso su tienda en medio de nosotros. Eso es lo que significa habitó. Y entonces vemos una coincidencia preciosa en la promesa que dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová vuestro Dios, no hay otro. Pues eso es una gran bendición, que nosotros entendamos que la venida del Hijo de Dios es el cumplimiento de la promesa de que Dios vino a nosotros y habitó entre nosotros. Y ellos lo expresan así: y nosotros vimos su gloria. Y les había dicho en otra ocasión la importancia de entender la palabra unigénito, porque a veces solo se entiende que es único, y eso significa también, pero es que esa palabra en el original está formada por dos palabras: monogenes, y eso significa el único, que tiene la misma esencia y la misma naturaleza del Padre. Entonces eso es precioso entenderlo. Ese Hijo único, el único Hijo de Dios, viene a nosotros y cumple esta profecía en la que Dios pone su tienda en medio de nosotros. Entonces vemos que el profeta Joel está profetizando acerca del tiempo en el cual el pueblo de Dios entendería esto, porque vean que la frase dice: y conoceréis, entenderéis. Vino el tiempo estipulado por Dios, y el Hijo de Dios se hizo carne, es decir, tomó forma humana, y los suyos pudieron reconocerle. Pero entendamos esto: los suyos, miles y miles en Israel, siguieron incrédulos. Ellos no creyeron que Jesús era quien Él decía ser, pero algunos de ellos creyeron. ¿Qué es lo que creyeron? Lo que después escribieron los apóstoles: en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Eso lo entendieron ellos, y entendieron el cumplimiento entonces de la profecía. ¿Quiénes lo entendieron? Su pueblo. Ahora, si entendemos que esta profecía incluía la venida del Mesías, el siguiente versículo entonces lo vamos a entender aún mejor, y dice: y después de esto, dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, siguiendo en el orden, cuando él dice y después de esto, significa después de que ha venido el tiempo en el que ese pueblo conocerá que Dios está en medio de ellos y que Él puso su tienda en medio de ellos, vendría una promesa más. Dios derramaría su Espíritu Santo. Y hemos de recordar algo: durante siglos
Dios había enviado su Espíritu Santo a hombres en situaciones específicas y para tareas específicas. Recordamos los profetas, los jueces, los reyes. Y también tenemos otros relatos en los cuales se nos escribe: el Espíritu de Jehová posó sobre alguien y le llevó a realizar algo extraordinario. Solo para mencionar algunos ejemplos, y si no lo han leído, esto les animará a leerlo luego. Hemos de recordar lo que leímos porque vamos por números, pero cuando leímos números 11, recuerdan que hubo un momento en el que dice, Dios descendió en la nube y aquellos 70 que Dios le había dicho a Moisés que reuniera a los principales de Israel, todos profetizaron. El Espíritu de Jehová, dice, posó sobre ellos y todos profetizaban. Son ocasiones especiales en las que Dios mostró su presencia con su pueblo de una manera especial. El Espíritu Santo actuó en personas. También leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, que en cierta ocasión el profeta Samuel iba con una compañía de profetas y vinieron unos hombres del ejército de Saúl y sobre ellos también posó el Espíritu Santo y ellos profetizaron. Pero aquí el profeta Joel nos está hablando de una época en la cual Dios, después de haberse revelado a sí mismo en la persona de su Hijo, también enviaría su Espíritu Santo, y esta vez sin distinción de rangos o de edad o de sexo o de raza, y eso ellos todavía no lo entendían. Esta promesa que viene aquí coincide con lo que Cristo les había dicho a ellos que sucedería. Vamos a hacer un recuento de cosas. ¿Qué dice Hechos 1, los versículos 4 y 5? Esto es exactamente antes de la ascensión. El Señor les dice a ellos: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hay un versículo que ojalá puedan leerlo conmigo, es Juan 14, 17. Deben tenerlo bastante claro porque nos da un mejor entendimiento del actuar de Dios hasta este momento y de ahí en adelante. Dice así Juan 14, 17. Jesucristo, hablando sobre el Espíritu Santo, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis. Y oigan la razón: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si vamos a hablar del Espíritu Santo, entonces tenemos que tener bien claro, o más bien recordar, porque ya nosotros habíamos sido instruidos por todo un trimestre, que uno de nuestros pastores dio una serie sobre el Espíritu Santo en toda la Biblia. Y entonces vemos el actuar del Espíritu Santo. Jesús, en el antiguo pacto y luego en el nuevo pacto, hay una gran diferencia. Todos aquellos hombres de Dios y todo creyente del antiguo pacto creyó porque el Espíritu Santo le llevó a creer y tuvo esa iluminación del Espíritu Santo, y él sostuvo a los suyos por medio de su Espíritu. Pero vean qué claro las palabras de Jesús cuando les dice que el Espíritu Santo les dice: mora con vosotros, pero ¿qué les dice? Estará en vosotros, y esto es algo que no sucedía antes. Ahora, pensemos un poquito más en lo que este versículo dice, Juan 14, 17. ¿Por qué es que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? ¿Qué dice el versículo? Que ellos, dice, porque el mundo no le ve ni le conoce. Ahora entendamos este lenguaje. El Espíritu de verdad
El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vean qué lenguaje. La pregunta es, ¿vemos nosotros al Espíritu Santo? ¿Le conocemos al Espíritu Santo? Y Él dice claramente, vosotros le conoceréis. Y la razón es porque mora con vosotros. Es decir, es porque el Espíritu Santo está con ustedes que ustedes están aquí conmigo. ¿Me captan esto? Vean a Jesucristo hablando con aquellos pocos que quedaron de los miles que le siguieron durante 3 y resto de años. Y quedan unos poquitos, y ese es el día en que Él va a ser levantado al cielo. Y Él les dice, estas palabras tan importantes, perdón, es el otro versículo, esto es antes de la crucifixión, pero Él les explica que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede ver, ellos lo podrán ver. Ellos podrán percibir la obra del Espíritu Santo y entender quién es el Espíritu Santo, el mundo no. Y dice, y ustedes podrán hacerlo porque ustedes, el Espíritu Santo ya está actuando en ustedes, pero morará dentro de ustedes. ¿Cuándo? El día del cumplimiento de aquella promesa. Nosotros, según nuestras convicciones, huimos de celebrar cualquier fecha que el Señor no nos haya específicamente mandado. Y entonces, en cuanto a Pentecostés, nosotros no tenemos este mandamiento. Celebrarán la iglesia cristiana el día en que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahorita vamos a leer al respecto. Pero sí es bueno que estemos enterados. El próximo domingo, por ejemplo, es la celebración en las iglesias que llevan el año litúrgico de Pentecostés. Y quisiera que entonces, para que entendamos un poquito mejor lo que vamos a leer luego, que vayamos a Levítico 23, capítulo 23 de Levítico, y leemos los versículos 15 y 16. Y después vamos a ir a Hechos para entender mejor. Pero primero tenemos que haber entendido qué es Pentecostés o qué era Pentecostés. Leemos en Levítico 23, 15 y 16 que dice esto. Habían 3 fiestas solemnes obligatorias para el pueblo de Dios. Y en esta describe una, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esa fiesta se le suele llamar la fiesta de las semanas o también la fiesta de las primicias. Era una de las 3 solemnidades obligatorias para Israel. Y esa palabra con la que ellos después lo llamaron Pentecostés, lo que significa es 50 días. Pente de 5, 50 días. 50 días después, vean cómo lo contamos. Pongamos atención a esto para que vean que no es difícil. Dice, primero hay que entender, el día siguiente al día de reposo, ¿cuál es? Si estamos hablando de Israel. ¿Cuál era el día de reposo en Israel? Sábado. Entonces, el día siguiente, domingo, ¿verdad? O primer día de la semana, como debe llamarse. Pero dice, desde ese día, 7 semanas cumplidas. 7 por 7, 49. Pero él dice que es el día siguiente. Así lo dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días para ofrecer aquellas primicias. Entonces tenemos claramente que el día que se celebraba esta fiesta solemne era un primer día de la semana. Vamos a ir entonces a ver lo que sucedió aquel domingo especial en que 120 discípulos del Señor estaban reunidos en un aposento. Hechos capítulo 2.
capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El relato, espero lo conocen, es del día especial, magnífico, en el cual se cumple la promesa de Jesucristo, la promesa que Él llamó la promesa del Padre. Dice, yo lo enviaré del Padre. Oye, en otra parte dice, el Padre lo enviará en mi nombre. Esa es la unidad preciosa de la deidad. El Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de su Hijo Jesucristo, pero es Jesucristo el que también se atribuye enviarlo en el nombre del Padre. Y vemos ¿qué ocurre? ¿Qué es un viento recio? Tenemos que desmenuzar esto para que no erremos al interpretar la Escritura y sepamos lo que verdaderamente sucedió y hagamos comparaciones con lo que hoy en día se llama el mover del Espíritu Santo, que no tiene correspondencia con Hechos 2. ¿Qué es un viento recio? La palabra recio significa fuerte. Un viento como que en este momento viniera aquí entre nosotros, un viento tal que todo se levanta de la cantidad de viento, como decir una especie de huracán. Eso sucede. Y además aparecen lenguas como de fuego que se quedaron sobre cada uno de ellos. Esto causó impacto en los que estaban alrededor. ¿Qué sucedió? Se escuchó un estruendo. ¿Qué sucedió allí? Algo sucede extraño. La gente comienza a reunirse. Algo está pasando en esa reunión de los discípulos. Y vienen y les escuchan hablar a ellos idiomas que ellos nunca podrían haber aprendido en el pasado. Por el poder del Espíritu Santo comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en idiomas que ellos no conocían. Y después Lucas explica la cantidad de idiomas que son, creo que son como 21 idiomas ahí. Pero, ¿por qué llegamos a esto? Por lo que dice después Pedro en ese capítulo 2, versículo 14. Y veamos la explicación de Pedro. ¿Qué es lo que une esto con Joel 2 que estamos estudiando? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto que está diciendo el apóstol Pedro es precisamente repitiendo Joel, lo que dice Joel 2. Él está diciendo, esto que dice Joel lo estamos viendo cumplirse ante nuestros propios ojos. Es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, un detalle, aunque no quiero desviarme por ahí, era domingo
Era la hora tercera, a las 9 de la mañana, y ya ellos tenían rato de estar orando. Sigamos el ejemplo apostólico. Reunámonos temprano con la intención de orar. Pero bueno, Él les dice, esto que está sucediendo aquí, esto que ustedes no entienden y les parece algo extraordinario, es el cumplimiento de la profecía. Con respecto a al cumplimiento de esta profecía, tenemos entonces que entender cómo se cumple una profecía. Quisiera que consideremos esto. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos muchas promesas de la venida del Mesías, ¿cierto? Y el Mesías eventualmente vino, y esa promesa se cumplió, y ciertas personas fueron testigos de la venida del Mesías. ¿Es así? El Mesías ya no tiene que estar, esa promesa no tiene que seguirse cumpliendo, ya se cumplió. Por lo tanto, la venida del Espíritu Santo y su manifestación, si nosotros tenemos el cumplimiento de aquella promesa de Joel y la vemos en los Hechos y la vamos a estudiar, no tenemos que esperar que esa promesa que ya se cumplió se vuelva a cumplir para nosotros específicamente, porque ya se cumplió. ¿Tendrá eso alguna aplicación a nuestras vidas? Claro que sí. Pero no tenemos que esperar que lo que ocurrió ahí ocurra para con nosotros. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. De qué fue lo que los apóstoles luego hicieron. Veamos una comparación entre lo que dice Joel y lo que dice Pedro, porque hay alguna diferencia ahí. Dice, y después de esto. Joel dice después de esto, ¿después de qué? De aquello que les había dicho al inicio, de que su pueblo conociera que Jehová estaba en medio de ellos y que no había otro. Después del reconocimiento del Mesías y de su venida, Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Pero el apóstol Pedro lo que dice es, y en los postreros días. El apóstol Pedro entiende y nos transmite que los postreros días comienzan con la venida del Mesías. Cuando nosotros leemos Hebreos 1, lo tenemos bien claro, porque dice así, Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado por el Hijo en estos postreros días, de manera que la venida de Cristo es el inicio de los postreros días, como también lo entendemos, el fin de aquel sistema antiguo y de aquella época en la que Dios trató únicamente o principalmente con Israel. Vamos a ver un poquito el alcance de esta promesa de que el Señor enviaría su Espíritu sobre toda carne. En Isaías 45 dice algo similar y que también se refiere a la venida de Cristo. Dice así el profeta, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si nosotros no entendemos el alcance de esta promesa y no la interpretamos correctamente, llegaremos a contradicciones. Y por eso es que tenemos que estar alerta y aprender esto. La Biblia se interpreta a sí misma. Si yo estoy estudiando algo en una parte de la Biblia y me parece contradecir otra cosa que leí,
El problema está en mi falta de entendimiento y de que no conozco la completa revelación de Dios. Porque en cuanto voy estudiando más y más la palabra de Dios, ella misma me lo va aclarando. En este sentido, es que nosotros vemos, por ejemplo, el uso de la palabra toda carne. Llegaríamos nosotros a conclusiones ridículas si pensamos que cuando dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne, o que cuando en este versículo dice que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, que eso se refiere a absolutamente toda carne. Es muy similar a lo que sucede cuando encontramos esos versículos en los cuales entendemos que Cristo murió por todos, y algunos interpretan que esos todos es todos y cada uno de los seres humanos que hayan existido o existirán, en vez de entender que son todos los de su pueblo, y que ese pueblo incluye gente de toda clase, gente de diversos trasfondos, o como veremos ahí, diferentes sexos, edades, ocupaciones. Entonces, no significa, debemos entender, no significa que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda persona sin excepción, sino sobre toda clase de personas. Todos aquellos con los cuales Dios estaría ratificando su pacto. Ese versículo ojalá todos lo aprendamos, es Ezequiel 36, 26. Lo hemos leído muchas veces, pero es la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Los seres humanos, todos hemos tenido un corazón de piedra. Pero el nuevo pacto que Dios hizo con los suyos, con su pueblo, con aquellos a los que Él amó desde la eternidad y los escogió, es que Dios iba a poner su espíritu, cambiaría su corazón en todos ellos. El apóstol Pedro, entonces, aquí en Hechos 2, está entendiendo que esto se refiere a la promesa que Cristo dio y que esto se refiere a lo que el profeta Joel anunció. Sin embargo, y vean que esto está interesante, el apóstol Pedro todavía no entendía en este momento el alcance de esa profecía. Porque hasta este momento él podía pensar que el cumplimiento de esa profecía era que él vio la manifestación del Espíritu Santo en diversas personas, no solo en los apóstoles, no solo en los hombres, lo vio en mujeres, lo vio en doncellas, en jóvenes, no solo en personas que se dedicaban tiempo completo al ministerio, lo vio en todos. Y él pensaba, de esa manera ya se cumplió esta profecía. Pero si nosotros seguimos revisando el libro de los Hechos, entonces vemos otras ocasiones en las que esta profecía llegó a tener su completo cumplimiento. Quisiera leer para ustedes Hechos 11 del 15 al 18. Aquí lo que está es el apóstol Pedro dando un informe de qué fue lo que sucedió cuando él visitó a un gentil llamado Cornelio y él les predicó, y él les dice esto: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, pongan atención a esta frase, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
Y después dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, atención, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se va aclarando un poco más el panorama para la iglesia del Nuevo Testamento. Y hay una frase que yo quiero que entendamos, y es cuando él dice que él estaba predicando la palabra, estaba llevando el mensaje, y ocurrió este milagro de que el Espíritu Santo cayó, y esa frase dice, como sobre nosotros al principio, indica que aquello que ocurrió en Pentecostés fue algo especial, que no era que después de eso cada vez que se reunían volvía a suceder lo mismo que ocurrió en Pentecostés, sino que la frase dice, como sobre nosotros los judíos aquel día de Pentecostés, y esto está ocurriendo y lo está diciendo él años después de Pentecostés, de manera que vemos algo muy interesante. Sobre toda carne, entonces va a implicar no solo sobre ustedes judíos, sino también sobre gentiles, lo cual era para ellos impensable, y tenemos que entender eso bien claro para que veamos por qué es que se enfatiza muchas veces el todos cuando se habla a los judíos, porque para ellos era muy difícil de comprender que Dios también salvara a otros que no son gentiles. Lo vemos en la frase que dice ahí, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pueden salvarse ellos también. Y esto es el cumplimiento de esa promesa que decía, sobre toda carne, sobre toda clase de personas, el Señor derramaría su Espíritu Santo. Nosotros tenemos la ocurrencia de la manifestación particular y extraordinaria del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en Hechos 2, que pasó en Jerusalén, en Hechos 8 con los samaritanos, y debemos recordar quiénes eran los samaritanos. Para los judíos los samaritanos eran tales que no tenían trato con ellos. ¿Recuerdan el relato de la mujer en el pozo y que le dice a Jesús, ¿cómo usted siendo judío me habla a mí, que soy mujer samaritana? O sea, ese trato era impensable, y sin embargo leemos luego en Hechos 8 que sobre los samaritanos vino el Espíritu Santo. Segundo. Tercero, en Cesarea con gentiles. Entonces tenemos y muy interesante, porque en las tres ocasiones, ¿saben quién estaba? Pedro. Y algunos pensamos que eso también es parte del cumplimiento de lo que Cristo le dijo, que le daría las llaves del reino. Y la entrada al reino de Dios, se abrió la puerta, tanto ahí en Jerusalén, como allá en Samaria, como en Cesarea, y de forma simbólica a todos los pueblos del mundo, porque está escrito en Apocalipsis que Él redime a un pueblo que es como a una multitud de todo pueblo y lengua y nación. Ahora veamos algo importante. Los discípulos del Señor predicaron acerca de Cristo, el Verbo que se hizo carne, y que ellos fueron testigos de su gloria. Y aquellos que escuchaban el Evangelio creían en ese testimonio y creían en Cristo, pero ellos no lo vieron. Ellos no vieron a Cristo. Ellos pudieron creer en Cristo sin verlo. Del mismo modo los apóstoles y los discípulos del Señor predicaron acerca del Espíritu Santo y de la venida del Espíritu Santo, y ellos podían dar testimonio de lo que sucedió, y aquellos que escuchaban creían sin pensar que tenía que ocurrir lo mismo. Yo también quiero ver las lenguas, yo quiero ver el fuego bajar, yo quiero ver el viento recio para creer eso. No, sino que la fe era dada a sus corazones y ellos creían en esos relatos. La doctrina era creída
y abrazada con fe. Quisiera llevarlos a la primera epístola de Pedro 1:8. Si no lo pueden buscar, yo lo leo para ustedes. La primera epístola de Pedro 1:8 dice esto: a quien amáis, hablando el apóstol Pedro de Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. Vamos a considerar este texto para que veamos la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. El apóstol Pedro está diciendo a todos los cristianos, porque su epístola es enviada a todos los creyentes, y les dice: a Cristo ustedes lo aman sin haberle visto. Es decir, les voy a predicar de un Cristo que vino, y ellos creen que sí es cierto que Jesucristo vino, que Él se hizo hombre. Y les voy a predicar del Espíritu Santo, que nosotros fuimos testigos de su poder y que vino el día de Pentecostés a morar y a habitar en cada creyente y a no abandonar a los creyentes nunca más, porque Él estará con vosotros, permanecerá. Y los creyentes abrazaron esto sin necesidad de ver. Ese es el poder de esa fe que es un don de Dios. Lamentablemente, hoy en día, muchísimas de las personas que están y que llenan los templos no tienen fe verdadera, sino que necesitan ver cosas, oír cosas, sentir cosas. La fe verdadera es como lo que se nos describe aquí: amo a Cristo, pero yo nunca le he visto. Amo a Él y creo en Él, y no lo veo, pero sé que un día lo veré. Y esta es la pregunta para nosotros mismos y que cada uno debe hacerse: ¿necesitas ver a Cristo para amarle? Lo mismo que Cristo dijo a los discípulos con respecto al mundo, que ellos no podían recibir el Espíritu Santo porque no le ven ni le conocen, es lo mismo que se puede decir de aquel que no ama a Cristo. No le puedes amar porque no le has visto por la fe. No le has conocido por la fe, porque si le conocieras, le amarías. Que no hay manera de conocer a Cristo y no amarle. Y esa entonces es la maravillosa obra del Espíritu Santo. Ojalá, si nosotros salimos de aquí hoy entendiendo algo, que sea esto: ¿cuál es la maravillosa obra del Espíritu Santo de Dios? Que nosotros, sin ver a Cristo, podamos amarle. Y en este momento se hace necesaria esa ilustración que he dado muchísimas veces. Para llegar a Dios solo hay un camino, es Cristo. Pero si el Espíritu Santo no te ilumina para entender quién es Cristo, nunca llegarás al Padre. Dios uno y trino. Jesucristo, único camino al Padre. Pero si el Espíritu Santo no te ilumina los ojos de tu entendimiento para ver a Jesucristo como tienes que verlo, nunca podrás llegar al Padre. Entonces, las manifestaciones extrañas que muchos hoy en día experimentan y que son atribuidas al Espíritu Santo, realmente no tienen que ver nada con el Espíritu Santo. Si tales personas no aman a Cristo, y ese amor por Cristo no es, como habíamos visto en una serie de 6 mensajes, no son sentimientos nada más, sino que un amor que se demuestra en una vida santa y en una espera ansiosa de su venida. Y si eso no es cierto en su vida, el Espíritu Santo no ha hecho nada en su vida. Esa espera ansiosa por estar con Cristo es muestra de que tenemos el Espíritu Santo.
las arras de nuestra herencia. Muchísima gente hoy viene a Cristo o piensa estar buscando a Cristo o anhela la venida de Cristo por lo que piensan que Cristo les dará. Incluso los que creen y piensan en la segunda venida de Cristo, más pensando en lo que será ese mundo. Es como aquella joven que acepta casarse con alguien no porque lo ama, sino porque él tiene buen dinero. Pero eso no se puede hacer con Cristo. Él conoce tu corazón. Usted no es parte de la novia de Cristo si lo que está interesado es en lo que Cristo puede darle, sea ahora o a futuro. La novia de Cristo anhela a Cristo. Lo anhela con un amor puro y anhela estar con Él muchísimo más de lo que cualquier novia pueda esperar estar con su amado para siempre. Voy a tratar de seguir hasta donde nos dé tiempo. En el versículo 30 dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Los prodigios en el cielo y en la tierra también son elementos que se han cumplido hasta ahora parcialmente. Nosotros leemos que el día que Cristo murió hubo 3 horas de tinieblas en la tierra. Nosotros leemos que hubo un terremoto. Pero también, si algún día leen en la historia, hay relatos muy impresionantes de lo que sucedió en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Cosas maravillosas se escriben los historiadores. No nos lo habla la Biblia, pero eso fue una época terrible para Jerusalén. Tanto que por eso es que hay una corriente teológica que afirma que esa fue la fecha de la venida de Cristo, el año 70 de la era cristiana. Pero para nosotros, todos esos acontecimientos espectaculares, por más espectaculares que hayan sido, son simplemente anticipos y anuncios del gran día final. Yo quisiera, hermanos, miren, hay en internet una tendencia a hacer cortos de predicaciones con efectos especiales y surgen o añadiéndoles música, y parece que eso es atractivo a la gente y ponen un poco más de atención. Uno se ve tentado a usar cosas así, porque cuando hablamos de un tema como este, ¿cómo desearía que cada uno tuviera un pequeño vislumbre de lo que realmente sucederá? Leo para ustedes segunda epístola de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Es Pedro el que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y yo en ese momento quisiera como que sonaran truenos y relámpagos y cayera fuego para que nos hiciera entender lo que estas palabras significan. Porque el ser humano cree que de alguna manera va a escapar y sigue engañándose a sí mismo. Las palabras dicen todo lo que deberían decir, pero nosotros ignoramos el significado de ellas, porque dice que los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, ¿qué son los elementos? La tierra, el mar, van a estar ardiendo y deshaciéndose, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice Apocalipsis 10 del 5 al 7. Atentos mis hermanos, pronto vamos a terminar, pero ojalá quiera Dios que su Santo Espíritu grabe estas palabras en nuestras almas para que meditemos en ellas, porque este día se acerca y es espantoso y temible para muchos. Y el ángel, dice Apocalipsis 10:5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué es lo que él juró? Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. En una serie pasada nosotros estuvimos tocando esto un poquito más profundamente, de la séptima trompeta. Y lo que me interesa aquí es que hay un día en que no habrá más tiempo y se acabará la misericordia de Dios. Y ese es el día en que se consuma el misterio de Dios. Un misterio que solo lo entienden aquellos que el Espíritu Santo ha despertado, pero se consumará. Y dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Estamos estudiando Joel. Esto que anunció Joel llegará a su consumación en el día final. Lo que él vio ocurrirá, así como lo describe también el apóstol Pedro. Hay unos elementos aquí que voy a obviar por este momento, porque necesito poder terminar con algo indispensable, sin lo cual nosotros podemos irnos en desesperación, porque la promesa está aquí en Joel 2:27, en Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto coincide con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10, del 11 al 13, que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? ¿Quiénes invocan el nombre del Señor? ¿Ha invocado usted el nombre del Señor? ¿Lo invoca diariamente el nombre del Señor? Es que, ¿cómo quisiera hacer entender? Es que esto tiene que ver con usted. ¿Usted invoca el nombre del Señor? Porque esa invocación no es decir Señor, Señor. Si fuese así, no hubiera dicho Jesucristo en Mateo 7, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Muchas cosas hice en tu nombre, y la respuesta del Señor será, apartaos de mí, porque nunca os conocí. No le reconocieron como lo que era Él y quién era Él. Vivieron un cristianismo como ellos quisieron que fuera el cristianismo. Acomodaron la Biblia a sus pensamientos, a sus gustos, a su conveniencia. Y esos que supuestamente invocaron el nombre del Señor, su profesión es completamente hallada falsa en el día final. Nosotros tenemos que entender que tener una religión, aferrarse a ciertas creencias, vivir bajo un cierto estándar y vivir bajo esas reglas no equivale a tener la salvación. La salvación es para aquellos que Dios ha llamado.
Ese mismo día, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro escribió: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad no puede usted decir que Jesucristo es el Señor sin el Espíritu Santo? ¿Se refiere a palabras? Porque yo le aseguro que usted puede ir donde cualquiera y decirle que si Jesucristo es el Señor, y ellos van a decir que sí. Incluso si pertenecen a una secta, van a decir que Jesucristo es el Señor. Pero lo que está diciendo el apóstol es que nadie puede reconocerle verdaderamente a Jesucristo como Señor si el Espíritu Santo no ha hecho una obra en su vida para que pueda invocar. ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor aquel que no ha visto su propia miseria, aquel que no se ha visto al borde del abismo, aquel que siente que no es tan malo, aquel que no reconoce la grandeza del sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor? Pero un día, esa misma persona que se engañó a sí misma por mucho tiempo, el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica y quiebra un corazón y le hace reconocer, y puede decirle a Jesucristo, como hoy leímos en la mañana que dijo Tomás, y se postra a decirle: Señor mío y Dios mío. ¿Saben qué es un avivamiento? Es un despertar en el cual nosotros vemos a más y más personas decir con todo el corazón, con sinceridad a Cristo: tú eres mi Señor y yo te voy a seguir, cueste lo que cueste y donde sea, y haré lo que me pidas que haga. Ya no voy a vivir para mí mismo, no voy a contentarme con cumplir 3 o 4 reglas que son las que yo pienso que es ser cristiano, sino que mi vida es tuya. Si usted no ha experimentado esto, el Espíritu Santo no ha hecho nada en su corazón, y vamos a orar para que Él lo haga a través de su palabra. Oremos. Oh Señor Dios bendito, no hay poder humano que pueda llevar tu luz a nuestras almas cuando están en tinieblas. Pero hay un poder maravilloso, invisible, incomprensible, que es el de tu Espíritu Santo, que toma esta palabra que es tuya y la aplica a nuestros corazones, para hacernos reconocer que viene el día grande y terrible, pero que todo aquel que invoque a Jesucristo tendrá salvación. Señor, que caiga tu temor santo aquí, que no haya en medio de nosotros, como hubo en Israel, aquellos fariseos que negaron creer que Jesucristo era el yo soy, que blasfemaron contra tu Santo Espíritu. Pon tu temor en nuestro corazón, acércanos a ti, haznos ver la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh Señor, desciende con poder, un poder que transforma, y llénanos de amor hacia Cristo. Actúa, Señor.
Ten misericordia, Señor, de las almas. Ten misericordia. Trae salvación. Trae salvación, Dios mío. Confiamos únicamente en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.